Un triunfo a favor de la causa palestina, porque en este juicio lo que intentaba el sionismo a través de la DAIA y de la Fiscalía, que ha estado completamente colonizada por la DAIA, era sentar un precedente de que todos aquellos que defendemos la causa palestina y denunciamos el genocidio del Estado de Israel, en realidad podíamos ser juzgados porque estábamos con actitudes antisemitas. Una verdadera barbaridad, porque lejos de esto, los que defendemos la causa palestina, estamos defendiendo un pueblo también semita y estamos intentando que una barbarie no se siga profundizando como la barbarie que estamos asistiendo en Gaza. Bueno, muy bien, y para hablar de ese tema tenemos el gusto de que hoy esté aquí en el estudio Ismael Jalil, doctor, abogado de Derechos Humanos y uno de los representantes de Alejandro Godoy junto con María del Carmen Verdú de Correpi. Bienvenido al programa, estimado. Muchísimas gracias por invitarme, siempre es un gusto estar acompañándolos. Bueno, allí estábamos viendo, ¿no?, lo que manifestaba Godard. Primero quería preguntarte, ¿cómo se inicia este juicio y, digamos, cuáles son los intereses que vos ves que hay de por medio? A Godard le recriminó la DAIA en el haber emitido un par de tweets allá por el año 2022, después del asesinato que las Fuerzas de Defensa israelí cometieron contra una compañera periodista de la red Al Jazeera. Shirin Abu Akleh, claro. Exactamente. Un asesinato en el contexto, mucho más amplio, naturalmente, de una avanzada represiva, porque no es una guerra. Quiero aclarar esto, ¿no? No hay dos ejércitos que están peleando. Hay un ocupante ilegal y hay oprimidos que se están resistiendo a esa ocupación. Es decir, en todo caso, lo que está haciendo el pueblo palestino, del modo que mejor entiende, a través de sus propias organizaciones, es una auténtica guerra de liberación nacional. Creo que hay que dejar aclarado esto. En ese contexto, asesinan las fuerzas israelíes, asesinan a la compañera periodista. Y Godard saca un tuit diciendo esto es el sionismo, habla después de la Nakba, es decir, habla de todas las situaciones que rodean, que constituyen el contexto real en el que se mueve el pueblo palestino desde que fue despojado del territorio ilegalmente e ilegítimamente por el sionismo. En la Argentina existe desde hace un tiempo atrás, más precisamente desde el 2022 precisamente, la legitimación de la declaración de antisemita, de la nueva declaración de antisemitismo que hizo la IRA o la Internacional en recuerdo del Holocausto. Naturalmente, una declaración que tiene 11 recomendaciones para determinar lo que es el sionismo, lo que es el antisemitismo, pero 7 de esas 11 corresponden a las críticas al Estado de Israel. Es decir, que quien se anime a criticar al Estado de Israel va a ser acusado de antisemita. La DAIA hace esa denuncia porque le exige a Godard que se retracte. Lejos de retractarse, Godard, como le asistía a la verdad y la razón, ratificó esa concepción y fue todavía más allá, diciendo que no solo el sionismo es lo que es, sino que además hay que abogar por una Palestina libre del río al mar, en la construcción de un Estado en el cual los pueblos puedan volver a convivir como convivían antes de la instalación de la ilegítima constitución del Estado de Israel. Misteriosamente, o no tanto, la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires acompañó a la DAIA y entonces aplicó lo que aquí es la ley antidiscriminatoria. Ahora bien, la ley antidiscriminatoria no contempla a la declaración de antisemitismo de la IRA, porque esa declaración de antisemitismo de la IRA no es un tratado internacional. Vamos a ser claros.
Esa es una avanzada del sionismo que hoy concentra en apenas 45 países en el mundo, y a través de las Naciones Unidas hay 195 países. Pero además las formaciones de los países van cambiando. Claro. Hasta hace un tiempo atrás eran 203. Lo que era la Unión Soviética termina hoy en países independientes. Yugoslavia otro tanto. Bélgica, balones y flamencos, ¿no? Digamos, ejemplos de cómo va variando esa situación. 45 países, pero en América Latina solo la Argentina, adhirieron a esa declaración de antisemitismo, que es apenas una regla de trabajo, no es una ley, no es ley del Congreso. Por lo tanto, no es ley argentina, ni tiene rango superior al de una ley que es como se consagran los tratados en la Argentina. Por lo tanto, se invocó durante todo el juicio, que ahí ellos intentaron de algún modo, tanto la DAIA como la Fiscalía, de sostener la acusación, pero fue demoledor el testimonio de 20 testigos que nosotros pusimos ahí. Tuvimos que renunciar a varios, porque ya era, en términos futbolísticos, por así decirlo, fue una paliza. Los testigos nuestros, sobre todo testigos pertenecientes a la colectividad judía. Por caso, Jorge Altamira, Weismur, ¿no? El dirigente del Partido Obrero. Por caso, el licenciado, el doctor Claudio Katz, una eminencia del CONICET nuestra. El actor Norman Brisky, ni hablar de Adolfo Pérez Esquivel. Y dentro de lo que era la gente de la comunidad judía, gente de la calle común, claro, que venían a sostener en el juicio que ellos eran judíos, pero de ninguna manera sionistas. Laura Che, la esposa de Giver, bien digo, uno de los muertos en el atentado de la AMIA. Ella fue la que dijo, entre otras cosas, en el juicio, que había una similitud entre lo que hicieron los nazis y lo que están haciendo los sionistas. Claudio Katz dijo prácticamente lo mismo. Y después el aporte, muy, muy sentido, de Norman Brisky, que dijo: no puedo creer yo que después de lo que le hicieron a mi familia, hoy Israel esté haciendo lo mismo con los palestinos. Y dijo algo mucho más, que puedo decirte que nos puso la piel de gallina realmente. Porque dijo: hoy ser antisemita es estar en contra del pueblo palestino. Lo dijo un hombre de origen judío, que reivindicó plenamente su sagrada condición de judío, que no tiene nada que ver con esa concepción política que es el sionismo y que históricamente se basó en una enorme represión, en una crueldad pocas veces vista. Esta es la mayor de otras 26 masacres. Ojo, claro, esto no empezó el 7 de octubre. No empecemos con ese discurso, que es un discurso funcional a los intereses de los dueños del mundo. Y cuando digo los dueños del mundo, no estoy hablando de los judíos, estoy hablando del poder en el mundo, que es una asociación macabra entre los Estados Unidos de Norteamérica, responsable de las mayores crueldades, de las mayores matanzas de la historia de la humanidad, porque nosotros lo hicimos notar el otro día en el juicio. Hiroshima y Nagasaki no surgieron de la nada. Es una matanza cruel que Estados Unidos se encarga de que pase desapercibida. Pero si acá hay un imperio responsable de los mayores crímenes de la humanidad, yo no tengo dudas que después de lo que hizo el nazismo, está en esta última parte del siglo XX, más lo que va del siglo XXI, está naturalmente Estados Unidos, que hoy tiene en el Medio Oriente asociado a Israel, y ese Estado de Israel
junto a Estados Unidos, cometieron en lo que va del siglo XXI una matanza, un genocidio. Pérez Esquivel lo llamó en el juicio un etnocidio, de las características que tranquilamente se pueden asimilar a lo que hicieron los nazis, a lo que hizo Estados Unidos con esos dos hechos brutales de la bomba nuclear. Ahora, Estados Unidos e Israel tiraron juntos sobre la Franja de Gaza 70.000 toneladas en un año de bombas. Eso es el doble de lo que tiraron los ingleses en Dresden, lo que tiraron los nazis en Londres y lo que tiraron los yanquis en Japón. Todo eso sumado, ¿tá?, no llega a la mitad de lo que tiraron los sionistas sobre la población civil indefensa. Esto tiene que ver con algo muy claro que yo quiero hacer mención, porque cuando se llega a este juicio, nosotros le explicábamos a la jueza el otro día que era un bochorno que esté sentado en el banquillo de los acusados quien denuncia al victimario. Porque una de las cosas que hay que machacar constantemente es que no nos dejemos engañar. Porque uno de los recursos que el sionismo quiere e implementa es cambiar los roles. Aquí hay solamente un victimario y es del lado del Estado, del mal llamado Estado de Israel o la Palestina ocupada. Ellos son los victimarios. Y las víctimas es el pueblo palestino, que soporta heroicamente, con una resistencia extraordinaria, pero que además tiene un dato que para mí es clave en todo esto, y que este sufrimiento de hoy, yo decía algo el otro día, que nosotros sentimos que no tenemos muertos, tenemos mártires, y no es poco eso. Y que estos muertos de hoy, yo lamento mucho las vidas de ellos, naturalmente, pero sueño con la concreción de algo que se está produciendo y que es la derrota estratégica del sionismo. Eso está apareciendo. ¿Y en qué se centra esta aspiración, esta esperanza? En lo que fue la salida del juicio el otro día. Porque era pueblo común en las calles, en la puerta del juzgado, que se había cortado la calle completamente, con una multitud ahí que estaba, de algún modo, celebrando la absolución de Bodar, pero por otro lado, señalando al sionismo como autor de una masacre que pocas veces la humanidad ha presenciado. Son muchas las ventanas que se abren cuando hablamos de estas cuestiones, pero para mí esas son las más importantes. Y otra que va acompañada, ¿no?, que es, intentaron instalar un bozal, una mordaza, porque quieren callar. Y yo te digo que haya sido cual haya sido la sentencia, por suerte nos tocó la sentencia absolutoria, no lo van a lograr. Por más intentos que hagan por callarnos, no lo van a lograr. Y a mí me parece que ahí está la razón de ser de esta definición que comparto con un montón de gente que sabe mucho más que yo del tema y que incluso los propios judíos, ¿no?, es decir, pensadores como Ilian Papé, que fue expulsado del democrático, entre comillas, Estado de Israel. Y pongo comillas cuando hablo del Estado democrático de Israel, porque democrático no tiene nada. Esa perla de la democracia en el Medio Oriente, no nos vengan a nosotros con ese verso, no. Porque un Estado que tiene legalizada la tortura, porque esto hay que decirlo abiertamente, el Estado de Israel tiene legalizada la tortura de los prisioneros, no puede ser nunca, jamás considerado un Estado democrático. Lo que ocurre es que hay un despliegue en todo Occidente, hablamos de los que manejan los hilos del poder, no de los pueblos, ¿no? Uh-huh. Siempre hay que diferenciar eso claramente. De analizar, Edward Said decía algo muy interesante en su trabajo Orientalismo, ¿no?, en analizar a Oriente con la supremacía
que cree tener Occidente, pensando que todo aquello que no es blanco, todo aquello que no responde a los criterios y a las pautas religiosas que ellos imponen, todo aquello que es diferente es menor. Y por lo tanto, yo soy el que va a definir, yo digo Estados Unidos, digo Israel, digo Inglaterra, digo todos estos países que históricamente han desarrollado la opresión sobre los pueblos del Medio Oriente, y entonces demonizan. Y ocurrió algo, ¿hasta qué punto esto? Que ocurrió algo, para mí, completamente emblemático en el juicio. Así como yo te nombré los testigos que presentamos, Luis Zamora, Hernán Camarero, un historiador, pero de Gabriel Sibinián, estamos hablando de gente, pero fue un lujo, realmente fue un lujo. Bueno, la DAIA y la Fiscalía llevaron 5 testigos. 2 de ellos que son a sueldo, porque uno era un trabajador de la Fiscalía, un hombre que hizo una recorrida, un patrullaje cibernético, para una medida completamente antidemocrática, completamente, hasta te diría, lo puedo sospechar de ilegal, porque meterse en el ciberpatrullaje para ver qué dijeron es lo contrario a un sistema democrático, me parece, por lo menos así hemos aprendido nosotros. Pero ese señor era pago, porque ese señor cobra un sueldo. A eso se lo llevaron como testigo. Y también cobra un sueldo una empleada de la DAIA, que por supuesto no aportaron absolutamente nada, porque el discurso se cae a pedazos. El discurso de la DAIA se cae a pedazos. Pero trajeron, por ejemplo, a un juez penal, que fue el que abrió. Un juez de apellido Fiumara, creo, una cosa así. Estuvo contando la historia desde los años 3000 antes de Cristo, algo así. Misteriosamente sorteó el año 20 al año 48. Para alguien que es tan puntilloso y se dice especialista, historiador, ¿a vos no te resulta casual que justo, que la aparición del sionismo, la ocupación de Palestina y la invención del Estado de Israel a fuerza de Anakba, eso lo haya omitido? Ese señor que se dijo especialista llegó a decir que casi el 100% de los judíos eran sionistas. Para que te des una idea del tenor de esos testimonios. Y después vino alguien de la Simón Wiesenthal. No lo voy a calificar, un señor Hellblum. Voy a decir simplemente, hay una declaración de él donde dice que se considera la guía Michelin del discurso de odio. Se atribuyen ellos. ¿Me entendés cómo es el tema? Ellos se atribuyen lo que es y lo que no es. Y en esto, cuando se le preguntó específicamente por el asesinato de esta compañera, la periodista, dijo algo así como que se le había advertido, se le había avisado a ella, fue la culpable prácticamente, es decir, metió la cabeza donde iba una bala, faltó que dijera. Claro. Es decir, el tema es el daño colateral, esas barbaridades con las cuales se justifican las masacres. Y estos tipos, ese era el nivel de los testigos, ¿eh? Ese era el nivel de los testigos. Es decir, acá mando yo. Eso es lo que vino a decir la DAIA. No es la primera vez que lo hace. Así que ese intento por acallar, ese intento por amordazar, ese intento por privar del derecho a la libre expresión, además hecho con absoluta seriedad, profundidad y sobre todo con mucha sensibilidad por parte de un dirigente político de fuste en la Argentina, fue derrotado. Y fue derrotado no por una estrategia judicial ni porque los abogados, fue derrotado porque hay una movilización en todas partes que dice claramente que lo que está haciendo el sionismo con el pueblo hermano palestino es un genocidio, es una masacre. Y ya está sentado el sionismo en el banquillo de los acusados. Hay un tribunal internacional
que dice esto, que ordenó la detención de el criminal sionazi Netanyahu, y que por lo tanto empieza a ver otros aires, ¿no? Por supuesto son de mucha lucha, de mucha tensión, esto no es soplar y hacer botella, esto cuesta mucha sangre en el camino, ojalá la menor posible, ojalá, palabra árabe si las hay, ¿no? O Alá, ojalá podamos parar también, ¿no? Ya cuanto antes cese el fuego sobre la población civil de Palestina. Pero de no ser así, va a ser por exclusiva responsabilidad de los criminales. Y los criminales se llaman el sionismo, se llama el Estado de Israel, se llama el imperialismo y sus voceros, se llaman también los brazos extendidos a nivel de todo el mundo, que por ejemplo en la Argentina la tiene la DAIA. Porque hay gente que se olvida que en enero de este año, un señor llamado Sergio Picols, vicepresidente de la DAIA, pero antes presidente de la Organización Sionista Argentina, se atrevió a decir que en Palestina no había inocentes civiles. Bueno, y después dijo, bueno, pero a lo mejor los chiquitos de menos de 4 años. Ese energúmeno es la voz oficial del Estado de Israel en la Argentina. Y ahí ningún fiscal actuó de oficio, no sucedió nada. Si vos tomás estas mismas palabras que vos acabas de decir, yo te pido que vos chequees los alegatos que hicimos, exactamente dije eso. Le pregunté a la fiscal, que con tanto ahínco venía a buscar la condena, si había hecho algo frente a esa declaración. Porque en definitiva, yo mismo como semita me encontraba completamente discriminado cuando dice que pueblos semitas, como el palestino, no es inocente frente a una masacre de estas características. Y ahí te das cuenta la doble vara, ¿no? Y ahí te das cuenta también lo otro, que creo que es la otra intencionalidad que tuvo. Eso es una opinión que tengo yo, y a partir de lo que estuve advirtiendo, la lectura que hago es que otra de las finalidades de la DAIA es intentar colonizar al Poder Judicial. De hecho, ha colonizado a muchos medios de comunicación, porque ese es el otro costado. Los medios hegemónicos, los medios de comunicación que se rasgan las vestiduras por las cuestiones y el discurso demócrata y no sé cuántas cosas más, a la hora de tener que hablar sobre una masacre increíble como la que están haciendo en Palestina, se callan la boca y no dicen nada. Y hay muchos periodistas que la van de progresistas, pero que o por convicción o por corrupción o por pusilánimes, son las 3 posibilidades, no encuentro otra, justifican y encubren una masacre de estas características. Entonces, yo valoro mucho, no tengo los fundamentos todavía de la sentencia, pero valoro muchísimo, para mí es un hito, esto que hizo la jueza Natalia Molina el otro día. Ahora, Ismael, bueno, ya adelantó la DAIA que va a apelar el fallo y demás. Nombrabas esto, Bodar hablaba de la colonización de la Fiscalía y, digamos, ¿a qué se referían concretamente cuando hablan de eso? Porque, digamos, ahí tiene más validez este triunfo, este fallo que se constituyó en un triunfo, como decías vos, que fue valorado por los pueblos. Yo cuando escuchaba, cuando yo veía el accionar de la Fiscalía a lo largo de todo el proceso, porque acá hay que tener en cuenta algo. En este proceso intervinieron 4 jueces, hasta la jueza Molina, ¿no? Que ahora serían 5. Sí. ¿Por qué? Porque hubo un juez de primera instancia, Cruz Casas, que dijo que no había delito y lo sobreselló a Bodar en la etapa previa, porque nosotros planteamos eso. ¿Cuál es el delito que hizo Bodar? Decir la verdad. Ese es el delito. Y él consideró que había una brutal obturación del derecho a la libre expresión. Ese fue un juez. La DAIA y la Fiscalía apelaron y fue a Cámara. Ahí atienden 3 jueces.
Uno de esos 3 jueces dijo exactamente lo mismo que Cruz Casas, no había delito. Pero como los otros 2 dijeron que eso se tendría que discutir en un juicio oral, llegamos al juicio oral. Ningún juez dijo hay delito. ¿Se entiende? Claro. Es decir, que cuando se hizo el juicio llegamos con 4 jueces interviniendo, 2 que dijeron no hay delito. Ahora con se suma el quinto juez, por así decirlo, son 3 los jueces que dicen exactamente lo mismo, no hay delito. Entonces, vos me preguntás, ¿a qué se debe esto de quieren colonizar a la Fiscalía? Bueno, la Fiscalía mostró un interés, muy poca rigor, muy poco rigor, es decir, se desconocían cosas elementales. Por ejemplo, hacer hincapié en la declaración de antisemitismo de la IRA, pero ignorar la declaración de Jerusalén, por ejemplo. Creer, vos mirá esto, ¿no? Porque con total soltura pidió una condena a alguien que invocó una norma que en realidad no tiene fuerza de ley en la Argentina. Y colonizar significa que quieren imponer y utilizar los recursos legales o institucionales del país para que esa declaración de la IRA pueda pesar aquí, y entonces en la mordaza, al decir que cualquier crítica al Estado de Israel va a ser considerada antisemita, es decir, directamente se acallen las voces que se levanten contra el Estado de Israel. Bueno, malas noticias para la DAIA. Este juicio lo que acaba de declarar es que se puede, y nosotros agregamos se debe, impugnar a un Estado genocida, a un Estado que practica el apartheid, a un Estado que es racista, a un Estado que de demócrata no tiene nada, a un Estado que hace particularmente de lo ilegítimo y lo ilegal un modo de vida. Ismael, muchas gracias por haber estado hoy aquí en el programa. A ustedes, siempre a ustedes muchas gracias y ojalá hayamos contribuido a que, o por lo menos acompañar en el dolor al pueblo palestino, que para mí es lo clave eso. Yo terminé mi alegato diciéndole a la jueza una cita de García Lorca sobre la sangre derramada. Que no la vea, repite García Lorca. No queremos ver más sangre, ¿está? Pero que sepa el mundo entero quién es responsable de ese sangrado. Somos nosotros los que estamos poniendo el cuerpo, son nuestros hermanos los que ponen el cuerpo, son los que derraman la sangre porque hay un Estado genocida, como es el Estado de Israel, asociado a los Estados Unidos de Norteamérica, que están haciendo el desastre que hacen en Palestina. Y en otros lugares del mundo están sus voceros. Bueno, han tenido una enorme derrota esta semana. El Frasco, medios sin cura.